En medio del polvo de Egipto y el peso del desánimo, Moisés se enfrentaba a un dilema que trascendía las fronteras del poder humano. ¿Cómo liberar a un pueblo que ya no se atrevía a soñar con la libertad? Había pasado poco tiempo desde que Moisés, marcado por la experiencia de la zarza ardiente, había regresado a Egipto con la misión de liberar a su pueblo. La tarea no era sencilla. Él sabía que Faraón no cedería fácilmente. Junto a Aarón, su hermano, se había enfrentado más de una vez al poderoso monarca, y cada encuentro parecía añadir piedras a una carga ya de por sí pesada. Las esperanzas, tanto suyas como de los israelitas, flaqueaban cada día más ante la constante opresión y las promesas que aún no se cumplían. Estaban las calles de Egipto impregnadas de ese ambiente denso, los egipcios endurecidos y recelosos al ver a sus esclavos inquietos, los hebreos exhaustos, increíblemente necesitados de una chispa de esperanza. Moisés sentía el peso de la expectativa de todos sobre sus hombros, y en medio de esa maraña de emociones, la voz de Dios volvió a llamarlo. No fue un trueno, ni un temblor de tierra. Fue esa certeza profunda, esa convicción interior, para él tan clara como cualquier presencia física. Fue una de esas noches en que el silencio parecía gritar. Moisés se retiró, buscando ese diálogo privado con el Eterno. Aarón, siempre atento a los movimientos de su hermano, percibía que algo inminente sucedía. Entonces Dios le habló a Moisés una vez más, diciendo: «Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero con mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos de la misma manera. También establecí mi pacto con ellos, prometiéndoles darles la tierra de Canaán, la tierra donde habitaron como forasteros». Las palabras resueltas de Dios formaban un eco preciso en la mente de Moisés. Era un recordatorio de la historia que los había traído hasta ese punto. Dios no había olvidado, aunque a veces pareciera que todos estaban solos. Dios continuó: «He escuchado el gemido de los israelitas, a quienes los egipcios esclavizan, y me he acordado de mi pacto. Así que diles: yo soy el Señor. Los libraré del yugo de los egipcios, los rescataré con brazo extendido y con juicios grandes. Los tomaré por mi pueblo, y seré su Dios, y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libra del yugo de los egipcios». Moisés absorbía cada palabra como quien recibe promesas antiguas rehechas con nuevo brillo. Pero no solo prometía rescatarlos, Dios afirmaba que los llevaría, efectivamente, a la tierra que juró dar a sus antepasados. Cuando el mensaje se completó, Moisés sintió el deber de comunicarlo al pueblo. Se presentó ante los líderes de Israel, repitiendo palabra por palabra lo que Dios había dicho. Pero el pueblo no escuchó. No fue por falta de fe, sino de esperanza. La esclavitud les había marchitado el ánimo y su espíritu estaba demasiado quebrado por la dura labor. No era que dudaran de Moisés, era que estaban demasiado cansados para imaginar una vida diferente. Miraron a Moisés, algunos con ojos vacíos, otros con el dolor de quien ha aprendido a no ilusionarse demasiado. Aquello golpeó a Moisés con una fuerza inesperada. Por un momento titubeó. ¿Cómo hablar con Faraón, el hombre más poderoso del mundo, cuando ni siquiera sus propios hermanos podían levantar la mirada? Era la prueba de un liderazgo que apenas daba sus primeros pasos. Fue entonces cuando Dios redobló su llamado. No solo reafirmó su promesa, sino la misión. «Ve, dile a Faraón, rey de Egipto, que deje salir de su territorio a los hijos de Israel». Moisés, con humildad y sinceridad, cualidad que nunca le faltó, expuso su límite. «He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo, pues, me escuchará Faraón? Además, yo soy torpe de labios». Este momento
Era un recordatorio de su primera conversación con Dios, cuando conoció la zarza ardiente y manifestó su temor de no ser suficiente, de no encontrar las palabras. Pero Aarón, siempre a su lado, asentía, dispuesto a ser su portavoz, a completar lo que hiciera falta donde Moisés se sintiera incompleto. La respuesta de Dios, lejos de impacientarse, fue clara. El arduo camino apenas había iniciado, pero él no cejaría ni un momento. Yo te he puesto al frente de Faraón para que tú, junto con Aarón tu hermano, saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Ordenaré tanto a ti como a Aarón que habléis a los hijos de Israel y a Faraón, para sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. No se trataba solo de Moisés y su inseguridad. Dios era quien guiaba el rumbo, y su fidelidad no dependía de la elocuencia de sus mensajeros, sino de su propio poder y promesa. Aarón, percibiendo la profundidad de la situación, se acercó a su hermano. Ambos sabían que estaban entre dos mundos. Por un lado, el pueblo que debían inspirar, y por otro, el rey inflexible que debían desafiar. Pero lo que ahora los sostenía era el mandato directo, la convicción de estar cumpliendo un designio mayor que los sobrepasaba. El capítulo se cerraba con una especie de nueva comisión, una reafirmación de que nadie, ni Moisés, ni Aarón, ni Faraón, era el verdadero protagonista. Era Dios quien orquestaba la liberación. Los detalles burocráticos e históricos del texto reforzaban que todo ocurría en un marco concreto: hombres reales, tribus reales, sufrimientos y nombres propios. En los días siguientes, la dinámica sería la misma, pero ya nada era igual. Moisés y Aarón, luego de este encuentro, encaraban el futuro sabiendo que su papel requería más que palabras o milagros, requería resistencia y fe. No sería la última vez que Moisés se sentiría pequeño frente a la tarea, ni la última vez que Aarón tendría que recordarle que la debilidad humana no detiene los planes divinos. Y aún así, cada paso, cada palabra, cada visita a Faraón o al pueblo, era un recordatorio de la promesa inicial. El pueblo de Israel, en su silencio y sufrimiento, representaba a todos aquellos que alguna vez han dudado. Moisés, enfrentando las propias dudas, era el símbolo de quien, pese al temor, decide responder al llamado una y otra vez. Y el mensaje persistía. La fidelidad de Dios no se basa en la fortaleza de sus mensajeros, sino en la fuerza de su propia palabra. Así avanzó la historia entre desiertos y corazones endurecidos, entre el eco de antiguas promesas y la espera ansiada de un mañana mejor. Moisés y Aarón, adultos marcados por la historia y las cicatrices, comprenderían, junto a todo su pueblo, que el verdadero milagro muchas veces es persistir. Persistir en la fe, en la misión, en el llamado, aun cuando la respuesta no es inmediata y las circunstancias parecen inmóviles. La narrativa de ese capítulo del Éxodo nos detalla casi a manera de crónica el inicio renovado de una historia de liberación. Porque cuando Dios vuelve a llamar, lo hace no solo para reiterar lo que ya prometió, sino para recordarnos que, incluso cuando el cansancio nos vence, la palabra sigue siendo guía. Para Moisés, ese día fue el comienzo de entender que el liderazgo espiritual, ante todo, es caminar incluso cuando el pueblo no puede mirar al frente, y ser testigo de cómo las promesas, aunque lejanas, nunca se olvidan. La historia de Moisés no es solo la de un líder que desafió a un faraón, sino la de un hombre que en su fragilidad aprendió a confiar en una promesa más grande que sus dudas. Nos recuerda que la verdadera liberación comienza no cuando todo es claro, sino cuando, a pesar de la oscuridad, alguien decide dar un paso de fe. Porque a veces el milagro no es que el mar se abra, sino que el corazón siga creyendo mientras camina hacia él.